qué ser bautizado o bautizada por inmersión? Hemos estado analizando por qué debemos de ser bautizados. Y después estuvimos viendo quién lo decía, por qué lo decía. Oh, perdón, creo que... ¿Aló? ¿Por qué ser bautizado por inmersión? ¿Por qué ser bautizado por inmersión? Hace el domingo pasado estuvimos analizando por qué ser bautizado. Y la pregunta era, ¿quién dijo que nos bautizáramos? Y surgen una serie de preguntas que la palabra de Dios nos va respondiendo, ¿verdad? Obviamente quien nunca ha tenido conocimiento de la palabra de Dios y fue bautizado cuando niño, entonces se encuentra con la pregunta, ¿por qué me debo de bautizar si ya me bautizaron cuando era niño? Y ante esas preguntas, la Biblia, que es la palabra de Dios, nos estuvo diciendo algunas respuestas, pero todavía surgieron más preguntas. La manera correcta de bautizarse o la incorrecta de bautizarse, qué está escrito y qué no está escrito. Pero vamos a nuestro texto en el cual vamos a fundar este estudio de hoy. Es Mateo 3:16 y dice así: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron, ¿qué? Abiertos. Y vino el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Quién fue ese él? El Espíritu a Jesús. Jesús. Bueno, Sí, porque el Espíritu descendió y se puso sobre él. Jesús. Sí, Cristo, exactamente. Bueno, entonces pidámosle a Dios que en esta mañana nos ilumine nuestra mente y corazón para poder comprender esta enseñanza del bautismo por inmersión, que es muy profunda. Sí. Bueno, amado Padre Celestial, es para nosotros un honor poder estar delante de tu presencia, aunque sabemos que tú estás en todas partes, bendito Dios. Queremos exaltarte, glorificar tu nombre, mi Dios, y ser agradecidos contigo por cada bendición que nos has provisto durante toda esta semana. A veces hay cosas que son agradables y a veces hay cosas que son desagradables, pero sabemos que tu presencia siempre está con nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Gracias a Jesús que nos dejó las enseñanzas escritas, o por medio de los autores, escritores mejor dicho, ya que tú eres el autor de la palabra que es tu palabra, Señor. Te damos gracias porque en esta mañana tenemos un grupo de hermanos fieles a ti, ese grupo de gedeones que se está preparando, Señor, para enfrentarse cada día a la batalla. Sabemos que cuando venimos a tus pies, a los pies de Cristo, nosotros empezaremos a enfrentar una vida que va en contra de tus principios. Pero te rogamos, Padre, que con estas enseñanzas que tú nos das, podemos y confiar en tu palabra, de que somos más que vencedores. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bienvenidos, hermanos, aquí en el templo, en la casa de Dios, y bienvenidos, hermanos, a través de las redes sociales. Quizás para ustedes que nos ven por primera vez, esto va a ser algo nuevo, pero si se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, y a través de las plataformas de audio, van a encontrar todas las lecciones anteriores en las cuales van a poder tomar el hilo de este estudio. Bueno,
Sin más, vamos a continuar. Y la pregunta es, si estamos hablando de bautismo, ¿cuántos son los bautismos que más se conocen? Sí. O los que ustedes conocen. Uno de rociar con el agua, otro sumergir, otro más. Hay muchos, ¿verdad? Pero estos, digamos, son los más así, los más reconocidos. De a chorrito también. Ok, bueno, vamos a ver cómo se llaman esos. Uno se llama bautismo por aspersión. Otro se llama bautismo por infusión. Y el tercero es bautismo por inmersión. El bautismo por aspersión es aquel que decía el hermano Albino, rociando el agua, ¿sí? El otro que se conoce es el bautismo por infusión, que es que agarran con una, bueno, será con una concha o con un vasito, no sé, y echan 3 veces de a chorrito, así, 3 chorritos en la mollera, decía mi mamá, ¿no? Entonces, pero nosotros no nos vamos a ocupar de esos dos, ya que esos no los practicamos nosotros, sino eso lo practica la Iglesia católica, ¿verdad? En este caso hay algunas anotaciones que vamos a considerar, cuándo empezó esto del bautismo por aspersión o por inmersión y cuándo comenzó el bautismo por inmersión. Entonces, tenemos aquí que, ¿qué significa bautismo? Algunas preguntas no están en su cuaderno de ejercicios, déjenme decirles, así es de que son básicamente preguntas que van a tener que contestar basado en los conocimientos que tengan, o pues si no lo saben está bien, no hay ningún problema. Aquí se trata de que estamos en una escuela y a la escuela vamos ¿a qué? Aprender, ¿sí? Entonces, incluyéndome a mí. Dice aquí que el bautismo significa, decíamos, ¿cuál sería su hermana Mari? ¿Qué significa bautismo? Reafirmar. ¿Alguien más? Ordenanza, Rita. Obediencia. Bueno, lo que significa bautismo en sí es baño, o sumergir, o completamente mojado. Eso en sí, la palabra bautismo es lo que significa, ¿sí? Ahora, vamos a hacer un análisis o una pregunta más. ¿Qué significa bautismo? Ya vimos esa parte que significa baño, sumergirse o ¿qué? Estar completamente mojado. ¿Qué es lo que alcanzan a ver ahí en la imagen? Personas, ¿verdad? Entonces, ¿qué significará bautizarse? ¿Qué será? Bañar a las personas. Pero si no se dejan, si ya se bañaron, ya fue sábado. Miren, esto es lo que significa. Es el testimonio público de nuestra fe en Jesucristo. ¿Sí? O sea que cada vez que un nuevo creyente es bautizado, ese es el testimonio público de su fe en Jesucristo. Así es de que hay preguntas de que, bueno, pero si a mí ya me bautizaron cuando era chiquito, cuando era niño, mejor dicho, ¿verdad? O cuando bebé. Algunos los bautizaron cuando eran bebés. De acuerdo a la práctica de la cual venimos, ¿verdad? De la religión en la que iniciamos nuestra vida, algunos. Entonces, el tema de hoy es, ¿por qué ser bautizado? Por inmersión. Y ya en las semanas anteriores estuvimos viendo que era porque Jesús lo había ordenado, etcétera, etcétera, pero ¿por qué por inmersión? Sí, bautizarse, pero ¿por qué por inmersión? Y decíamos que aquí nosotros
la semana anterior vimos por qué debo ser bautizado. Esa era la pregunta. Y la segunda pregunta era cuál era el significado del bautismo. Entonces, en la primera que dice por qué debo ser bautizado, aquí estuvimos analizando 3 puntos, o más bien completamos unas frases. Y decía, número 1, ¿para qué? Para seguir el ejemplo de nuestro Señor. ¿Sí? La número 2 decía, porque Cristo lo ordenó. Y número 3, esto demuestra que realmente somos hijos obedientes. O que decíamos también que si habíamos escrito que éramos discípulos obedientes también, o también cristianos o creyentes obedientes también, ¿verdad? Entonces, ese era el por qué debo ser bautizado. Y eran las preguntas, más bien las frases que completamos. En la segunda, que fue, ¿cuál es el significado del bautismo? Aquí completábamos 2 frases. Y la primera era, ¿esto muestra qué? La muerte y resurrección de Cristo. Y la número 2, esto ilustra mi nueva vida como cristiano. ¿Sí? Porque si no pasaríamos como cristianos camuflajeados, ¿verdad? Porque nadie sabría, ni siquiera en la iglesia sabrían si somos bautizados o no, si somos creyentes o no, si no hemos sido bautizados. Porque muchos han aceptado a Jesús como su Salvador, y no significa que el bautismo, o más bien, una pregunta es, ¿el bautismo nos salva? No nos salva, ¿verdad? Así es de que no es un requisito para salvarnos o para tener la vida eterna, mejor dicho, para ir familiarizándonos. Sí, hermana. Pero muchos tienen la idea errónea de que dicen, si no te bautizas cuando te mueres, no te vas a ir con el Señor. Muchos tienen esa idea, ¿verdad? Que si no somos bautizados, si nos morimos, no vamos a ir con el Señor. Sin embargo, hemos estado también analizando que cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, tenía a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Según dicen que el de la derecha fue el que dijo algunas palabras que luego las vamos a ver, y por cierto, las vamos a analizar este fin de semana, que viene el viernes. Y había otro que estaba a la izquierda, ¿verdad? Y ese también dijo algunas palabras. El de la derecha no es, en la Biblia no está no están los nombres, pero en la cultura, en la religión popular dice que el de la derecha era Dimas y el otro era Gestas, pero eso no está escrito, ¿verdad? No sabemos. Hay muchas cosas que pudiera ser que los historiadores, o pudiera ser que no sé de dónde sacaron esos nombres, pero ahí están. Pero bueno, en fin, eso yo no lo sé y no lo investigué. Pero si alguien tiene interés, pues lo puede investigar también, ¿verdad? Entonces decíamos, hoy, esas fueron las que vimos la semana anterior. Hoy vamos a ver lo siguiente. Como son cortas los temas, lo vamos a hacer 4 temas el día de hoy. Son sencillos, muy fáciles, y las respuestas también las encontramos ahí en la palabra. Decía que, ¿por qué ser bautizado por inmersión? Ese es el que vamos a ver hoy. Uno más es, ¿quién puede ser bautizado? Y va a surgir una gran pregunta. Ahorita vamos a ver cuál es esa gran pregunta. Y el último que vamos a ver es, ¿cuándo puedo ser bautizado? ¿Sí? Entonces, en la primera pregunta tenemos estas 3 opciones. En la primera frase, mejor dicho, vamos a completarla con 3 opciones, con una opción, pero ahí tengo 3. Dice, porque fue bautizado de esa manera. Ahí sí le ponemos porque Juan fue bautizado de esa manera, o porque el etíope fue bautizado de esa manera, o porque Jesús fue bautizado de esa manera. Porque Jesús. Ok, pero ¿por qué dicen que Jesús? Porque está escrito. ¿Acaso no el etíope también fue bautizado así? Ok, muy bien. Pero en esta cita que acabamos de leer, dice que Jesús, no dice que el etíope, ni dice que Juan. Sí, entonces, muy bien.
Sí, y ese es el punto. Fíjense, es tan sencillo, dice la hermana Leti, está tan fácil y es algo que ya sabemos que a veces se nos va, ¿verdad? Porque, y si lo vemos, dice, bueno, porque el etíope fue bautizado de esa manera. Sí, bueno, sí fue bautizado de esa manera, y lo vemos, pero eso lo vemos en otro versículo. Muy bien. Entonces la pregunta es, ¿por qué ser bautizado por inmersión? Y estamos en la clase 101. Fíjense que apenas esto es para, ¿cómo le llaman en la escuela secular? Le llaman párvulos, ¿no? Parvulitos. Parvulitos, exacto. Así es de que esto ya lo debemos de saber, ¿verdad? ¿Por qué ser bautizado por inmersión? Mateo 3:16 nos dijo que, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua. Entonces aquí una pregunta. Si dice que subió, ¿es porque qué? ¿Porque primero qué? Porque primero bajó. Y si estuviéramos, si fuera que la Biblia dijera que deberíamos de hacer un bautismo por aspersión, o sea, rociando, ¿para qué tenía que descender al agua? Como que no tendría caso, ¿no? O si dice que es por infusión, con una bandejita echarle, o con una jarrita o algo así, ¿verdad? O con la conchita, que es luego que agarran. ¿Por qué echarle 3 veces? ¿Para qué descender si va a ser por medio de ya sea aspersión o por inmersión? En realidad dice que si subió del agua, como dice la escritura, entonces es porque primero bajó, ¿verdad? Entonces la respuesta que ya dieron dice porque Jesús fue bautizado de esa manera, ¿sí? Recuérdense, ¿quién es nuestro ejemplo? Jesús. ¿Sí? Yo recuerdo que alguien en alguna ocasión me dijo, y era una persona que había sido bautizada cuando cuando niño, porque su trasfondo religioso era católico, que la mayoría de nosotros hemos estado en eso, no todos, ¿verdad? También tenemos, por ejemplo, que él, después de que conoció al Señor, dice que fue bautizado, pero él se bautizó en el nombre de Jesús. Y me preguntaba, oye Andrés, ¿tú ya te bautizaste? Le digo, sí. Dice, ¿pero te bautizaste de grande o te bautizaron de niño? Le digo, pues las dos. Y dice, oh, bueno, muy bien. Y la segunda, bueno, cuando niño, pues nadie me preguntó, no hice una declaración de fe, ni me arrepentí de mis pecados, por supuesto, porque pues era un niño, ni un bebé prácticamente. No tenía pecado, ¿no? Sí, bueno, Porque ya nacemos con pecado, ese sí ya lo traía de fábrica, dice. como el Señor nos dice que los niños entran sin... Bueno, pero estaba vivo yo, todavía no me moría. Y bueno, y después resulta que sí estaba muerto, pero no, bueno, eso luego lo analizamos. Luego lo aclaramos. Resulta de que me dice, ¿y cuando eras grande, cuando ya de adulto, cómo fue que te bautizaste? Le digo, bueno, y insistía, ¿no? Yo no sabía por qué, pero insistió y le dije, bueno, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como decimos allá, y te agarré, sí. Dice, no, es que eso está mal, te tienes que volver a bautizar. Tu bautismo no sirve. Dije, y luego como yo soy así tan creído de lo que me dicen, y le digo, oh sí, le digo, qué interesante, le digo, bueno, y entonces ¿cómo me debo de bautizar? Dice, es que te tienes que bautizar en el nombre de Jesús. Ah, caray, le digo, esa sí no me la sabía. ¿Pero por qué? Me dice, es que en la escritura dice que hay que bautizarse en el nombre de Jesús, y me enseña, ¿no? Y como, fíjense, ya tengo como 30 años que ni debería de decirlo, ¿verdad? Como cristiano, como creyente en Jesús, o de haber aceptado a Jesús como mi Salvador. No como 30, ya llevo 33 años, acabo de cumplir hace poco, precisamente en marzo, ¿no? Y que me bauticé también. Más bien que me bautizó fue en agosto. Y resulta de que me dice, y me enseña y le digo, bueno, pero eso, ¿dónde está? Y resulta que el que dice eso es Pedro, el que hay que bautizarse en el nombre de Jesús.
Y como yo, bien ignorante todavía, le dije, bueno, pues sí, no le podía refutar ese texto, ¿verdad? Pero, que me acuerdo de Mateo, ¿no? Y ahí donde dice Jesús, y no me acordaba ni siquiera dónde estaba exactamente, pero le digo, pero yo me bauticé en el nombre de Jesús porque Jesús dijo, ¿sí? Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, enseñándole todas estas cosas que os he mandado y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le digo, así es de que yo me quedo con lo que dijo Jesús y pues si quieres quedarte con lo de Pedro, pues quédate con lo de Pedro. Pero yo no me pienso volver a bautizar. Entonces dijo, bueno, pero estás mal. Le digo, está bien, gracias por tu comentario. Sí, hermana. Eso fue lo que me pasó cuando la última vez que salimos en la 17 a dar tratados. ¿Es lo que le pasó la última vez? Pasó cuando que estábamos en la 17, salimos a repartir tratados y así me encontré con unas personas y wow, y los dos me agarraron. Pero yo le dije, no, pues yo ya estoy bautizada, yo creo esto y esto y esto, y aunque no estaba muy ocupada la Biblia, pero gracias a Dios me ayudó y pues le dije, pues si ustedes lo creen así, pues que yo lo voy a creer así. Sí, y bueno, y eso es lo que pasa, ¿verdad? Pero si no tenemos conocimiento, pues sí nos agarran en curva. Y muchas veces el problema que nosotros tenemos es que no memorizamos los textos. Bueno, el problema que yo he tenido es que no memorizo dónde está exactamente. Pero bueno, ahora ya con la tecnología me es más fácil. Me acuerdo del texto, lo busco y rápido le puedo decir. Así es de que bueno, vayamos a nuestro siguiente slide. Dice, todo el bautismo y esa fue la que se quedaron ustedes, ¿verdad? Todo fue por qué. Vamos a ver. Por la antigüedad. Sí, fíjense, todo bautismo en la antigüedad fue por inmersión. ¿Esa les parece buena? ¿Sí acomoda? Sí, ¿verdad? Vamos a ver la otra. ¿Todo bautismo en la religión fue por inmersión? No, ¿verdad? Porque estábamos viendo que la religión es por aspersión o por infusión. O todo bautismo fue por inmersión. ¿En la Biblia fue por inmersión? Bueno, analicemos qué dice Hechos 8, 38 y 39. Lo leemos. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, ¿qué pasó? El Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan de hace rato que mencionaba que el eunuco? Sí, el eunuco también se bautizó así. O el etíope, ¿verdad? También. ¿Sí? Mis textos favoritos. Sí. Ok, entonces decíamos que la respuesta correcta era: todo bautismo en la Biblia fue por inmersión. Sí. Analizando los diferentes bautismos que se ven ahí en la Biblia, ¿verdad? Aunque recuerden, la semana pasada el pastor Mario también nos estuvo explicando algunos detalles que, bueno, yo no los encontré, ¿verdad?, en la Biblia, pero él mencionaba que de acuerdo a la cuestión de que eran tantos los que se bautizaron cuando en el primer mensaje de Pedro, entonces él nos hacía referencia, no sé si el pastor nos mencionaba esto porque lo vio en algún otro libro, no sé, en alguna clase que le hubieran dado, yo estaba completamente ajeno a esa información, pero dice que se bautizaron como 3,000 en el primer mensaje que dio el apóstol Pedro, ¿verdad? Sí. Tengo la duda, porque, o sea, si decimos que todo bautismo en la Biblia fue por inmersión, puede que nos agarren pues con alguna pregunta. Con alguna pregunta. Tenemos que estar claros, porque ahí el eunuco no creo que haya sido por inmersión, porque era el desierto donde iban, y dice que había cierta agua. Puede ser que era poquita, un hombre no lo van a meter allí. O sea, es como para, ¿cómo le diría? Como estar como sacando
sin estar seguros. Pero cuando dice que todo bautismo En la Biblia fue fue por inmersión. pueden agarrarnos cuando no estamos bien seguros de lo que Y entonces, ¿qué diríamos? ¿Cuál sería la respuesta? allí donde Por- te digo que la lección está tan sencilla, pero complicada quizás en la traducción. Bien, Y ahí sí que nos quedamos. porque si no, entonces sí está bien que nos bauticemos por aspersión, o está bien que nos bauticemos por infusión. Sí, pastor. Debemos quizás clarificar un poco esa parte. De Cristo para acá, inmersión es el mejor método para bautizar. De Cristo para acá. Pero no todo bautismo en la Biblia Fue por inmersión. Acuérdense que la lección no es inspirada por el Espíritu Santo. La palabra de Dios. Sí, no es eso. Y los tres métodos más vistos en la Biblia son afusión, aspersión y la inmersión. Pero no dice lo que dije yo aquel día, eso está en la historia de la iglesia. Cuando usted lee historia de la iglesia, allí le aparecen datos de personas como José o historiadores. No está en la Biblia. Okay. Aunque hay cosas como de la aspersión o de la afusión, sí está en la Biblia, porque, por decir algo, en Pentecostés, los discípulos, todos los que estaban ahí, fueron bautizados por el Espíritu Santo, pero no fueron metidos dentro del Espíritu Santo. No hay inmersión ahí. Sin embargo, el pasaje dice que el Espíritu Santo fue derramado. Ese es fluir, esa es afusión. Ese es caer sobre. Entonces la afusión en la que dicen 3 chorritos en la cabeza está relacionada en la Biblia. En el Antiguo Testamento lo va a encontrar con el lavamiento de manos. Era un chorro que abrían, o con un container le echaban agua para que uno se lavara las manos. Era bautismo. La aspersión está relacionada con las limpias que el sacerdote hacía para purificar, que también utilizaba una especie de hisopo o brocha para sacudir alrededor de las personas y así los declaraba limpios. O sea que sí están los otros métodos en la Biblia. Lo que debemos estar seguros nosotros es que las iglesias después de Jesucristo adoptamos el Bautismo por inmersión. El bautismo por inmersión como nuestra forma de fe, y es de la que sostenemos, no porque sea la más bíblica, sino porque es la que tiene el mejor significado comparado con la muerte, sepultura y la resurrección de Cristo. Y el ejemplo que nos dejó Jesús, por supuesto, ¿verdad? De ahí vamos a hablar de lo que decía mi esposo del etíope, por ejemplo, ¿verdad? Del pasaje dice que llegaron a cierta agua, él dijo que impide que yo sea bautizado, y descendieron ambos al agua. Entonces los que creen en la inmersión no dicen eso. Dicen, descender es meterse al agua. Pero si había cierta agua, entonces ahí está la controversia. Entonces, yo siempre, como me quedé en el campo, y donde no había agua para bautizar, yo entiendo el concepto muy bien, y se me hace más fácil aceptarlo. En Estados Unidos, donde abunda todo, no se me hace tan fácil entenderlo. Pero fíjese bien, cuando nosotros íbamos por el camino desierto y llegábamos a cierta agua, el agua nunca estaba para arriba, siempre estaba para abajo y siempre había que descender. Eso es aparte de que ellos venían en el carro, ¿se subieron o se bajaron del carro? Se bajaron. La palabra descender puede ser vista de diferentes ángulos, ¿verdad? Sí. Entonces las controversias pueden estar ahí. Por eso es que la doctrina define, esto es lo que nosotros creemos, aunque otros puedan creer otras cosas. Exacto. O lo puedan interpretar o aplicar de otra manera. De otra manera. Muy bien, gracias, pastor. Pero es bueno cualquier cosa que lo hablemos. Sí, porque si no, Firme nosotros, seguro. esta es la práctica, como mencionaba pastor, de que a partir del Nuevo Testamento y como iglesias creyentes en el Señor, se ha adoptado más el bautismo por inmersión, ¿verdad? Entonces, Por eso es que yo no sabía si decirlo porque es como controversia. Pero para estar seguro, porque uno tiene que defender, seguro. Sí. Le hacen una pregunta. Y sí, porque por ejemplo yo en mi iglesia que me crié, mi papá era pastor, pero ahí
estábamos lejos de un río, no había, había escasez de agua. Sí. Entonces nos bautizaban así, de los tres. Oh, infusión. Con un pichelito. Sí. Ya. Hay también otra cosa que es importante es esto. Por el ambiente que nosotros nos criamos, esto venía a ser tema de debate cada vez que había un estudio bíblico sobre el tema. En el ambiente que ustedes están criando aquí, no que yo sea más experimentado que ustedes, pero en el ambiente que nos criamos en este país donde abunda todo otra vez, nos dicen el bautismo es por inmersión. El bautismo es por inmersión. Inmersión significa meterse, pero cuando aparece la palabra aspersión o afusión, eso no nos la enseñan, No. porque quieren que aprendamos la inmersión. Entonces, en mi vida yo he aprendido que uno tiene que siempre tener las opciones y no ser metido en una caja donde le dicen esto cree, esta es la verdad, y se cierra completamente a lo que pasa fuera de la caja. Por eso a mí me gusta en estos casos dialogarlo, ¿verdad? Y ponerlo ahí. Ahora, yo vengo a ser pastor en la iglesia bautista y yo firmo. Yo aquí voy a bautizar Por inmersión. Yo firmo y afirmo y reafirmo eso. ¿Por qué? Porque aquí hay agua. No, ahí no sacamos la Sí. cosa que ya ves de plástico, lo que estamos allá afuera, pues, ¿verdad? Un segundito. Gracias, pastor. Sí, Rita. Bueno, recuerda que les comenté que mi papá fue bautizado Sí. en la casa. Él no sumergió. No lo metí. Fue en una, bueno, era una tina, pero estaba chiquita, así es de que no. Y el pastor le estaba echando. Bueno, sí se metió en la tina, pero no cupo para. Sí. Entonces pero lo importante para mí y para él, pienso, fue bautizado. Sí, Y lo aceptó con mucho gusto. obedeció. ¿Han visto el bautismo de Jesús en algunos casos que Jesús está metido con Juan en el agua y con la mano a Juan le está echando agua Sí. en la cabeza? Hay un dibujo de esos. Bueno. Existía. Vamos a dejar ahí porque todavía tenemos, y qué bueno que surja esto, como mencionaba el pastor. Sin embargo, por cuestiones de tiempo vamos a avanzar. Ya quedó claro lo que estaba turbio, ¿verdad? Entonces, continuamos. Dice, la palabra bautismo actualmente significa, ¿qué? ¿Qué pusieron ahí ustedes? Vamos a ver, ¿pusieron esta? Salpicar con, verter o sumergir en. Sumergir en. Pero de acuerdo a lo que acabamos de ver, las tres. Mojarse. Y en la otra, ¿se acuerdan que decía mojarse completamente? Bueno, pero eso era porque la práctica del bautismo era como cuando sumergían las telas para teñirlas, las metían completamente en... Y a eso le llamaban bautismo. ¿Sí? Bautizaban las telas. No era como que... Yo me acuerdo antes allá en donde allá en México, cuando era niño, me recuerdo que iba un lechero a vendernos leche, ¿no? Y llegaba con sus botes grandes, ¿no? Y luego algunas personas decían que esa leche era bautizada, no sé por qué, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra cosa. La palabra bautismos, bueno, de acuerdo, de acuerdo al estudio estamos poniendo que es sumergir en agua, porque era que la palabra traída de cuando sumergían las telas para ser teñidas. Ok, vamos a 2 de Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. Dice, la inmersión simboliza mejor la ¿qué? La muerte y resurrección. La pregunta que teníamos era, ¿quién puede ser bautizado? ¿Todos? ¿Algunos? ¿O ningunos? ¿Ustedes qué creen? Pues todo aquel que acepta a Cristo, porque si no ha aceptado a Cristo como un Salvador, ¿cómo se va a bautizar? Bueno, pero aquí nada más es con referencia a estas. Pues entonces le pondré yo, ¿algunos? Es algunos, ¿verdad? Porque no podemos decir que todos pueden ser bautizados. O también puede ser, hermano, todo creyente, todos los creyentes.
Sí, pero de acuerdo a la pregunta y a las respuestas. Sí, sí tiene razón, pero no en esta. Aquí nada más es, entonces, ¿quién puede ser bautizado? Todos, ya dijimos que no. Algunos, eso es posible, o ninguno. Tampoco, ¿verdad? Tampoco. Vamos a ver por qué. Hechos 2:41 dice, así los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El 12, pero cuando creyeron Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y en el nombre de Jesucristo, se bautizaron ¿quiénes? Hombres y mujeres. No dice niños o bebés, dice hombres o mujeres. Ahora, va a haber un debate también porque van a decir, bueno, es que hombres es el género y mujeres también es el género. Pero bueno, en fin, veamos. Hechos 8:13 dice, Simón mismo, ¿qué fue lo que pasó? Creyó y fue bautizado. Seguía a Felipe muy de cerca, asombrado también con las maravillas tan poderosas y las señales milagrosas que Felipe hacía. Entonces, ¿quién puede ser bautizado? Toda persona que ha creído en Cristo. ¿Sí? Ese es el requisito, en cierta manera. Yo puse aceptado, ¿está bien? Que ha aceptado a... Que aceptado, sí, es en este caso puede ser como un sinónimo, aceptado a Cristo, ¿verdad? Pero para efectos de que sea más, ¿cómo se llama? Que se entienda mejor, toda persona que ha aceptado en Cristo, a Cristo, ¿verdad? Ya le cambié. Entonces, toda persona que ha creído en Cristo. Suena más, pero tienes razón. Surge una gran pregunta. ¿Qué si ya fui bautizado cuando niño? ¿Cuántos fueron bautizados cuando niños? ¿Sí? Les decía, a mí, yo nunca me arrepentí de nada. ¿Ustedes se arrepintieron? Sí. Yo recuerdo, yo me recuerdo de mi padrino, que era un sastre. Y fíjense, yo hubiera tenido que ser sastre, ¿no? Porque se supone que los padrinos, llevan a los... Bueno, si no hubiera sido lo que mi papá era en su profesión, tendría que haber sido lo que mi padrino era en su profesión. Entonces, como mi padrino era sastre, ¿sí? Entonces, pues, para aprender a hacer... Era sastre de ropa de hombre, vamos, de trajes, ¿verdad? Entonces, aquí dice, pero si yo fui bautizado cuando niño o niña, ¿qué pasa? Y dice, ya me bautizaron cuando niño o niña. Algunas iglesias bautizan infantes, ¿sí? Pero esto no fue en la época donde estaba, más bien, esa es una historia larga, pero vamos a tener que hacer corta, ¿verdad? Dice, sin embargo, las costumbres de bautizar infantes comenzó ¿cuándo? Unos 300 años después que la Biblia se completó. O sea que la Biblia no estaba completa. Pues ahí dice que no. No, ahí no dice que no, dice cuando la Biblia se completó. Que estaba incompleta. No, lo que pasa es que estaba dispersa, porque se acuerdan que antes no estaba así. ¿Eran qué? Eran pergaminos, rollos, ¿eh? Entonces los juntaron y hubo un concilio donde se reunieron muchos teólogos o gente que conocía de la palabra y se pusieron de acuerdo en que estudiaron pidiéndole la dirección del Espíritu Santo de Dios y entonces se eligieron ciertos libros, ciertos rollos y entonces se unió, ¿verdad? 300 años antes de que empezaran a bautizar. El bautismo entonces de infantes, eso ya fue muchísimo tiempo después. Entonces, en IPSA, que es la iglesia donde estamos, Iglesia Bautista Hispana de Santana, no lo hacemos, no bautizamos niños. Entonces, en IPSA no lo hacemos, dice aquí. Nosotros solo, ¿qué hacemos? Bautizamos a los que han hecho una decisión de creer en la muerte y resurrección de Cristo como pago por sus pecados
En la Biblia, hombres y mujeres fueron bautizados después de ¿qué? De creer en Jesús. Un niño no lo ha hecho. Por cierto, aquí tenemos algunos niños y hay un niño que ya quiere ser bautizado. ¿Por qué creen? Porque ya entendió lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y qué bueno para los hermanos Ríos que es el nieto, ¿verdad? El que se quiere bautizar es un niño, pero que ya tiene conciencia de que es pecador y que se tiene que arrepentir de sus pecados y que el siguiente paso es bautizarse, ¿verdad? Y también hace la misma pregunta, ¿por ¿Perdón? qué? Ahí hace la misma pregunta, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Sí. Abueleo. La misma pregunta que la abuelita, ¿verdad? ¿Por qué no me bautizan? Bueno, vamos a ver, dice, en IPSA presentamos a los niños. Es una ceremonia que enfatiza un compromiso entre los padres y ¿quién? Y Dios. Pero, ¿de qué? Dice, durante esta ceremonia los padres prometen hacer crecer al niño en la fe hasta que el niño es suficientemente grande para hacer su propia confesión de Cristo, en Cristo. Ok, vamos a aclararlo más. En la iglesia IPSA tenemos un servicio de dedicación de infantes y niños. Esto sí lo hacemos en la iglesia. Lo que enfatiza aquí es el rol de los padres, el rol que los padres tienen de mostrar al niño cómo seguir a Cristo. Por eso, si fuiste bautizado como bebé, te animamos a que te bautices por inmersión. ¿Después de qué? De que hayas aceptado a Jesús como tu Salvador. Y entonces el siguiente paso. Y además, ¿por qué? Siguiendo el ejemplo de Jesús. ¿Recuerdan Jesús fue bautizado cuando era niño? ¿Cuando era joven? Cuando era un adulto. Porque se fue bautizado, ¿recuerdan a los cuántos años? A los 30 años, sí. ¿Él necesitaba ser bautizado? ¿Se arrepintió de sus pecados? Entonces, otro debate, dice. No tenía pecados. Digo, pues entonces, ¿por qué se bautizó? Para darnos el ejemplo, dice la hermana María, ¿no? Sí. Pero muchos piensan que el bautismo es bien necesario porque dicen que cuando nos someten en el agua, que ahí quedan todos nuestros pecados. Dicen que por eso es que dicen que es bien importante el bautismo. Exacto. Qué bueno que lo dicen. ¿Y qué hacemos con la sangre de Cristo? ¿Cómo dice la sangre de Cristo? Nos limpia de todo pecado. Entonces, por fin, ¿el agua o la sangre de Cristo? Y luego dicen que nosotros no recibimos el Espíritu Santo porque nosotros no, que tenemos que anhelarlo, que llorar y pedir, y yo les digo que no, que nosotros somos abiertos desde el momento en que realmente aceptamos a Cristo en nuestro corazón, porque bueno, al menos ese fue mi caso. ¿Ok? Eso es lo que yo les digo a ellos, ese fue mi caso. Bien, lo que menciona la hermana Isa es más o menos lo que pasa, lo que nos comentaba el pastor Mario, que a veces nos enseñan ciertas cosas y estamos bien cuadrados, ¿verdad? Entonces no queremos salir de la cajita y pensamos que si se hace de otra manera están mal. Entonces ustedes están mal, yo estoy bien. Pero seamos considerados. Si Jesús mismo, estando en la cruz, dijo, Padre, ¿por qué? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros estábamos igual, así es de que no se acuerden. Acuérdense, estábamos igual, cuadrados. Y a veces seguimos cuadrados. Tenemos que descuadrarnos, sí. Pero está claro, hermano, que cuando dice la palabra que La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Sí. El problema es que hay bastantes iglesias todavía que enseñan el bautismo para salvación. El bautismo para salvación. Entonces hay que tener cuidado, por eso hay que saber lo que nosotros creemos y ser sabios para no entrar en discusiones que no aprovechan. Yo me mordía las lenguas en varias ocasiones, como yo manejaba el bus que llevaba a la excursión a hacer bautismos y el pastor daba instrucciones. Nadie se baña hasta que los bautismos hayan pasado, porque al bautizar a la gente
pecados de ellos van a quedar en el agua. Y Sí. los que se bañan después van a agarrar esos pecados. ¡Guau! Y también cuando era en un río una vez dijo, se bañan, pero se bañan de aquí para abajo, porque los bautismos van a ser aquí abajo. Pero si se bañan y los bautismos son arriba, los pecados van a venir por el río. Y los van a agarrar. Y le estoy hablando de gente bien capacitada en Libia. Son teólogos, son pastores, pero tienen esa creencia. Entonces, y yo me mordía la lengua por decirle que tontera la que están diciendo, pero uno no va a entrar en discusiones así, ¿no? Hay que tener cuidado. Hay que saber. Hay que estar bien afirmado uno y también ser sabio para no entrar en polémicas, porque eso es Claro. provecho. Sí, recuerden que el bautismo nos salva. Sí. Y decíamos que por lo menos para nosotros es un testimonio público de nuestra fe en Jesucristo. Que eso nos quede bien claro. Sí, hermano. El último comentario. Y eso es muy verdad porque cuando nosotros aceptamos a Cristo de corazón, Dios nos abre nuestro entendimiento, porque si antes no entendíamos la Biblia, como que Dios nos quita una escama de los ojos y ya empieza uno a discernir más la palabra de Dios. Sí, exactamente. Es cuando el Espíritu Santo está en nosotros, entonces ahí empezamos a descubrir las cosas que Dios tiene. Muy bien. La número 5 dice, ¿cuándo puedo ser bautizado? ¿Cuando lo sientas? ¿O cuando tú quieras? ¿O cuando obedezcas? Terminé el curso. Tania, ¿tú qué piensas? Las tres, cuando lo sientes, cuando estés listo y cuando obedezcas. Sí, porque yo quería Muchos quieren y sienten. Hermana, yo ok. yo lo sentía, yo lo quería, yo lo anhelaba, y pues como una obediencia a Dios. Pues, Josué, ¿tú qué piensas? Cuando lo siento. Cuando lo sienta, hermana Mari, ¿cuándo puedo ser bautizado? Pues cuando yo ya sentía la necesidad de bautizarme para reafirmarme. Bien. Pero que no querer es la reacción de sentir, sientes algo y quieres eso. Es una reacción automática de que sientes esto y lo quieres. ¿Cómo respondo? Bueno, les voy a decir sí, pero no. Es que hay que hayamos creído, pero es como una obediencia. No es como, ya lo sentí. Porque eso he escuchado a lo largo de los años que he estado en los caminos de Dios, que hay gente que dice, es que todavía no lo siento. ¿Por qué no te has bautizado? Es que todavía no lo siento. Entonces, ¿qué tal si mañana no sientes nada porque ya te fuiste? Bueno, va a decir, pues estoy con el Señor. Sí, Pero sin embargo creo que regresamos al punto que es importante. No es necesario. No es necesario, pero no es necesario si estás en una condición clavado en una cruz y que ya no te quedan. Sí. O sea, si no tienes oportunidad, no hay problema. Pero si tú tienes 30 años o bueno, un año de ser creyente, de que ya aceptaste a Jesús y ya estudiaste la palabra, porque antes pues no sabías, ¿verdad? Y decías, ya me bautizaron, pero ya a través de los estudios te diste cuenta que era la segunda. Y ahorita vamos a ver por qué decimos eso, ¿verdad? Porque no nada más es así. Vamos a ver, ¿se acuerdan que lo del bautismo, ¿no? Si me bauticé en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo o me bautizo en el nombre de Jesús. ¿Quién lo dijo? Vamos a ver quién lo dijo. Entonces, pero eso es otra. Vamos a Hechos 35. ¿Sí, Tania? Pero nomás volviendo a lo que anterior que usted dijo de hay gente que dice de sentir, creo que más usan eso de no sentir o no querer por excusa. Por porque excusa. Realmente no han entendido la palabra. Si hubieran entendido, hubieran obedecido. Sí. Lo cual no necesitan, no lo siento. Eso es más excusas que ponen a realmente obedecer. Obedecer. Y yo entiendo un poquito lo que la hermana Isa, que cuando vio esto dijo, ¿qué impide? Porque quizás no era tanto que sintiera, pero sí comprendió la obediencia que hay que tener. ¿Sí, pastor? Sí, el bautismo no tiene nada que ver con la salvación, Para nada. pero sí tiene todo que ver con haber entendido la salvación. Porque
cualquiera que creyó de verdad no va a tardar en querer bautizarse. Exacto. Va a querer hacerlo inmediatamente. Lo mismo que hizo el eunuco, ¿verdad? Pero entendió que aquí hay agua que impide, ¿verdad? Eso va a pasar rapidito, va a ser automático. Ahora hay un proceso que nos confirma a nosotros que las personas han creído de verdad. La primera, si creyó, va a querer ser bautizado. Si no quiere ser bautizado, quién sabe si habrá creído. Exacto. La segunda, después de ser bautizado, va a haber un deseo de servir. Esta sería la tercera. Y la cuarta, va a haber una pasión por dar sus diezmos, por ofrendar, por apoyar la obra, para que otros se salven. Bien. Entonces ese es un proceso que va en el orden de obediencia, no para ser salvos, sino porque No. ya fuimos salvos. También hay un modo de ver de que si usted ha creído, el siguiente paso tiene que ser obedecer con el bautismo. Y si no quiere obedecer en el bautismo, entra en el papel o en la categoría de desobediente espiritual. Y eso es pecado. Por eso es que algunos, si no se bautizan, no hay privilegios. Hay un cierre ahí porque está mal con Dios, no ha entendido el concepto todavía. Entonces, esas cositas hay que verlas despacio. Y por eso que menciona el pastor es que, por lo menos en nuestra congregación, lo que hacemos es, se le da un estudio para el bautismo, para que comprendan completamente por qué se debe hacer. El estudio tampoco es un requisito. No es un requisito. Pero si la persona se quiere bautizar, en el momento se bautiza. También puede ser. Puede. Sí, no es que, no, hasta que tomes el curso. No, tampoco, ¿verdad? Sí, bueno, ahora pues, le tocó tarde, hermana Isa. Sí, Josué. Tengo un poquito tal vez de poder entender el concepto, ¿verdad? Porque lo que nos acaba de decir el pastor, creo que mi punto de vista, como yo lo miraría, sería más obligatorio por el hecho de que estaría yo en pecado espiritual, como dijo, o desobediencia espiritual. No tanto el querer, si no me quiero bautizar, no quiero, porque tal vez no creo que sea necesario para mi vida en ese momento. Entonces caigo en eso de desobediencia espiritual. Entonces ya como ser humano dijo, bueno, entonces no quiero estar en esa categoría. En desobediencia, sí. Y me quiero, Bautizar. por el hecho de que no quiero estar en esa categoría, me sentiría yo más obligado a bautizarme por no estar en esa categoría. Y yo se los digo muy claramente, yo estuve muchos años en la iglesia y todavía lo sigo, pero a mí me duró mucho tiempo para poder aceptar el bautismo. ¿Y por lo que? Porque yo no lo sentía. Y si yo no lo siento, estuve siendo hipócrita de bautizarme y no sentirlo. O no querer tal vez tener ese acto de obediencia, si lo quieren mirar de esa manera. Sí, bueno, lo que mencionas de que ser hipócrita, bueno, entonces ese es otro punto, ¿no? Porque de acuerdo a lo que estaba mencionándose es que si comprendes que hay, y vamos a ver por qué, si yo entiendo que quien dice que hay que bautizarse es el pastor, es una cosa, pero si yo entiendo que el que dice que hay que bautizarse es Jesús, ya es otra cosa. Y entonces quizás no se vamos a dejarlo ahí tantito. Lo ve como mandamiento también es el asunto. Como un mandamiento. Mandamiento no es si quiere. Exacto, no es una opción. ¿Podría ser un acto de humildad? ¿Le faltó humildad? No o sea tanto. que O sea, a veces lo que pasa en estos casos es que, si, como yo lo veo, ¿no? Si no quiere bautizarse, es posible que no haya creído de verdad. Porque cuando uno cree, entonces siente el deseo. Y uno a veces ahí es donde está el asunto, porque yo creí a los 7 años y me quería bautizar a los 6, pero no me bautizaron hasta los 12 porque era un requisito de la iglesia. bien. Pero creo que lo que determina el deseo y el sentimiento es cuando uno creyó. Y uno a veces piensa, yo quería a esta edad, pero no era cierto. Había estado allí, pero no tenía bien afirmada su fe. Al confirmar su fe, La pone convicción. cosa en orden. Creo que por ahí va la cosa. Y bueno, entonces vamos a continuar porque creo que, déjenme ver. Dice aquí, si crees, Felipe dijo, si crees que de todo tu corazón, bien puedes, y respondiendo, bueno, eso ya lo vimos. También dice, ¿cuántos pueden ser bautizados? ¿Cuándo puedo ser bautizado? Entonces la respuesta fue,
lo más luego de haber creído. Sí, o sea, no es un requisito todo eso que se practica hoy en día también. Entonces dice, sí, Josué. Si pudiera, no sé si va a estar en esto lo que es la clase, ¿verdad? Pero hablando sobre personas que han vivido en el catolicismo y en particular cuando han sido padrinos de bautizo y llegan a los pies de Cristo, ¿qué se hace entonces? Porque están siguiendo una tradición que es completamente católica en el ser padrinos de un niño. Y me ha tocado a mí porque mis suegros, ellos son padrinos de bautizo y de no sé qué tantas cosas, pero yo le digo a mi suegra, le digo, ¿qué será? ¿Qué se hará en ese punto? Cuando estamos hablando de bautizos de niños obviamente en otra forma de religión. Y no sé si hay aquí alguien que fue católico y es padrino. Tal vez el hermano Albino, no sé si ha tenido eso, ¿verdad? De ser padrinos de un... ¿Después de haber creído en Cristo? Ajá. Oh. No, eso precisamente, si entendimos que eso no es de alguna manera, porque entonces es una práctica completamente diferente, ¿verdad? Claro, ahora la pregunta es cómo se zafa uno de eso, o sigue... Oh, es bien sencillo, por ejemplo, porque a nosotros nos pasaba, ¿no? De que nos pedían que fuéramos padrinos y sinceramente les dijimos, I'm sorry, pero Okay, ahora practicando mi inglés, ¿no? Antes de conocer de Cristo. Sí. A ver si entiendo. El hermano Andrés fue padrino de alguien En el pasado. En el pasado. Sí, eso Ahora sí. aceptó a Cristo, pero su promesa de seguir siendo padrino con el anterior la mantiene. Con la persona que usted... O la deja. Le dice, ya no eres mi ahijado. Debería de seguirlo, pero les voy a decir una cosa, aun cuando fui padrino de alguien, ni siquiera lo sentía. Obviamente, O sea, fui hipócrita ahí, la verdad. Obviamente. Sí, sinceramente. ¿Cómo dejar eso? ¿Cómo dejar eso? ¿Cómo romper esa promesa? Pues, Porque fue una promesa que usted hizo. pues sí, pero sí, cuando me casé también hice una promesa y no las cumplía. O sea, es que de ese tamaño, dense cuenta. Yo entiendo, pero fíjese que Sí, cierto. en el catolicismo... Pastor, suspendemos el servicio. Sí, un segundito. Yo nada más digo por el hecho de que usted hizo una promesa, supuestamente en lo que es el catolicismo delante de Dios, Sí, de que usted va a cumplir ser padrino. entiendo. Esa ¿Y es qué dice la palabra? Las cosas viejas, o sea, tengo que decidir. ¿Sigo en esta dirección y luego me sigo llevando entre mis patas a los demás? ¿O hago un cambio? O sea, es ese... Le cierro yo la clase. Hermano, por eso es que yo digo que nunca avanzamos, porque en todas las iglesias donde hemos estado, yo este material lo repito y lo repito y lo repito, y nunca se avanza, nunca puede pasar al paso siguiente, porque nos basamos solo en las cosas viejas, Las cosas viejas. ¿verdad? Lo que dijo usted, pero esas ya pasaron. Y las cosas viejas, si hablamos del catolicismo, es de religión y no es evangelio. Exactamente, eso es diferente. Eso no tiene ni siquiera para mí. Nunca tuve esa experiencia, pero para mí ya no tuviera valor. Pero si de verdad yo apadriné a ese niño, yo entiendo que es para ayudarle. Sí, O sea, si no tiene nada de malo que yo le ayude. Que se le- estaría exacto. haciendo obra buena, pues digamos. sí, es como Y si... eso ya no me quita a mí la salvación, seguirlo así. No. El asunto es así. Y como yo digo que es así, lo obedecen. Así es. Yo creo que el punto del hermano Josué es bien importantísimo, es bien válido. Y me cuesta entenderlo, pero me causó gracia que el hermano Josué dice, estoy en un encadillado, ¿qué hago aquí? ¿Y cómo me salgo de esto? Y el hermano le dice, pues sí es fácil, ¿verdad? Él sabe que no es fácil, pero él dice que es fácil, ¿no? Y eso lo vamos a tener. Les voy a decir, cuando uno viene a Jesucristo, si yo fuera eso, estuviera en ese caso, yo aprovecharía la ocasión para testificar de mi fe en Cristo a este tipo de personas. Y yo tendría una reunión con los padres, y si ya está grande el niño, con él, y decirle, mi deseo de ayudarte como padrino va a estar siempre,
búscame cada vez que sea necesario, pero no porque yo hice un compromiso con Dios, porque aquel compromiso no fue con Dios. Aunque se miraba así, pero no era realmente. Ahora que tengo mi fe sólida, he descubierto la verdad, yo voy a mantener esa promesa. Si quieres, cuenta conmigo para lo que sea necesario, pero yo ya no creo en eso. Mi fe ya no está en eso, porque he descubierto a Jesucristo y testifico del Evangelio a la gente. Y quedo claro con ellos. No me zafo así de, no me hablen, ya no les hablo, ya esto se acabó, ¿verdad? No es una pared, porque eso nos cierra puertas. Entonces, y nos van a ver como el evangelio o los evangélicos destruyeron toda la relación que teníamos. Y no es así. Entonces, yo creo que deberíamos aprovechar para la ocasión para testificar. Y mientras más luego, después que aceptamos a Cristo, lo hacemos, mejor es, para tener todo claro con la gente, ¿no? Pero para mí es fácil, ¿no? Hermano. Bueno, dice aquí, mientras el bautismo es una experiencia única, Jesús nos da una segunda acción, ¿sí? Con el intento de que sea continua a través de la vida cristiana. Dice, para recordar y celebrar lo que Dios hizo por nosotros en la vida de Jesús. Y es lo que vamos a hacer hoy. ¿Sí? La cena, la Santa Cena, ¿verdad?, del Señor. Y eso lo vamos a ver hoy. Entonces, hablando de la Semana Santa y aquella cruz, el día de hoy, el tema que trae para el pastor Mario es aquella cruz en el Calvario. Y la cita bíblica la vamos a tener en Mateo 27, del 32 al 46. Y gracias por su participación. Es muy interesante. Recuerden que yo no tengo todas las respuestas, ni las tendré, pero si alguno de ustedes ha tenido el conocimiento de algunas respuestas, también las puede compartir. Y también no quiere decir, para los hermanos que están a través de las redes sociales, no quiere decir que nosotros tenemos la razón. Siempre no crean todo lo que escuchan, a menos de que la palabra de Dios se los pueda confirmar. Y para eso van a requerir de tiempo para tener intimidad con Dios. ¿Sí? Ir a la palabra, que es la fuente de sabiduría. Por lo pronto, pues estamos despedidos de este estudio y la próxima semana estaremos nuevamente con usted. No, hasta dentro de 2 semanas, porque la próxima semana, próximo domingo, no tenemos estudio bíblico. Entonces estaremos continuando con la Santa Cena o la Cena del Señor, que Jesús la instituyó antes de partir. Bueno, de mi parte es todo. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.